Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Profecía sobre Egipto. Vamos a mirar este pasaje de Isaías 19, que es alegórico para nosotros, para la iglesia. Cristo habla sobre esto. Ya se cumplió en lo carnal, ahora se va a cumplir en lo espiritual, se está cumpliendo. Isaías 19, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Todo esto es así como lo están leyendo. Esto ya pasó, ¿verdad? Primero lo voy a leer y luego vamos para traducirlo en lo espiritual. Dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, y se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora, te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. La tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto,
y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Esto ya pasó. Esto pasó en el tiempo de Nabucodonosor, que conquistó toda el área en el Medio Oriente, a Egipto. Pero sobre todo esto es para la iglesia, ¿verdad? Esto aquí habla de Jesús. Vamos a leerlo, todo lo que es la tipología. Nosotros somos Egipto. Nosotros que vivimos en la carne, vivimos en un lugar que tendemos al pecado, tenemos ídolos, somos idólatras, ¿verdad? Nos encanta. Antes de llegar a los pies de Cristo andamos buscando las riquezas, andamos buscando la carne, el querer tal vez agradar a las personas y no a Dios, ¿verdad? Nosotros somos Egipto. Entonces, pero también representa los demonios. Vamos, he aquí, dice, Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Quién es esta nube? Sus discípulos. La nube son los discípulos. Dice, y entrará en Egipto. Nosotros somos el pueblo de Egipto. Que los demonios influyen en nosotros para hacer maldad, ¿verdad? Todo lo que es carnal. Dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Dice, levantaré egipcios contra egipcios. O sea, nosotros que somos carnales, aunque somos iglesia espiritualmente, seguimos siendo carnales, ¿verdad? Porque no siempre, no todo el día somos espirituales. A veces nos desconectamos, vivimos en la carne y no necesariamente estamos siempre gobernados por lo espiritual, ¿verdad? Entonces, seguimos siendo carne. Mientras estemos en este mundo, la lucha es hasta que muramos en este mundo. Entonces, ¿qué dice? Levantaré egipcios contra egipcios. Esto también lo profetiza Cristo, ¿verdad? En relación a la iglesia, ¿quién es egipcio? La carne. Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Testigos de Jehová contra católicos, católicos contra evangélicos, evangélicos contra testigos de Jehová, ¿verdad? Todo eso es carnal y Pablo lo menciona. Unos dicen que yo soy de Pablo, otros que son de Timoteo, otros que son de otros que son de Pedro, otros. Y dice Pablo, eso es ser carnal. ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso murió Timoteo por ustedes? ¿Acaso murió Pedro por nosotros? Es Cristo el que murió por nosotros. Aunque la profecía así es. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano en Cristo. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo, o sea, todo lo carnal. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos, todo en lo que tenemos la confianza que es carnal. Y entregaré a Egipto en mano de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos. Satanás, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. El evangelio eventualmente va a ir como se va achicando, cada vez va a haber menos personas, aunque el evangelio se va a predicar hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero cada vez hay más engaños, cada vez va a haber más engaños teológicos, cada vez hay más falsas doctrinas. Si ahorita hay mucha falsa doctrina, cada vez va a haber más. Y cuando llegue la maldad de los demonios al cielo, entonces viene Cristo. Entonces dice, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carril serán cortados. Todo eso tipológico.
La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secará, se perderá y no será más. Los pescadores, los que predicamos el Evangelio, se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, aunque también esto aplica para los demonios. También eventualmente también les aplica a ellos, ¿verdad? Que avientan redes, ¿verdad? Y agarran a los peces, que es símbolo de los cristianos, y los tienen se puede decir, atados, ¿verdad? Pero también es para la iglesia, o sea, tiene varios significados, ¿verdad? Entonces un pasaje tiene por lo menos dos interpretaciones, por lo menos, la carnal y la espiritual. Pero muchas veces el Señor combina, es bien difícil explicar esto, hermanos, combina lo carnal con lo espiritual por lo que aún no hemos visto, que obviamente es espiritual, pero que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces se puede decir que es una primera dimensión, segunda dimensión y vamos hacia la tercera dimensión a la que nadie ha visto, que es la más bonita. Entonces si tenemos aquí el símbolo en lo carnal y luego en lo espiritual y que nosotros estamos viviendo eso en la primera y la segunda tiempos, cuando venga la tercera, la final, entonces ahí vamos a entender, ¿verdad? Dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Todo esto es carnal. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? ¿Qué va a pasar con la carne? Eso solamente Dios lo sabe. Y la iglesia, porque Dios no lo hace saber. Obviamente, esta es una profecía y la entendemos. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son piedra angular de sus familias. ¿Quién es la piedra angular para nosotros? Cristo Jesús. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Todo va a ser quemado, toda esta obra carnal es pasajera, en pocas palabras. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos, contra todos los que se oponen al Evangelio, al amor de Dios. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Aquí sí quisiera, va a haber un tiempo en donde eventualmente se predica el Evangelio, entonces va a haber un juicio. En ese juicio hay una separación, ¿verdad? Entonces nos vamos a regocijar simbólicamente 1000 años con Cristo, pero después de esos 1000 años viene la predicación más grande. Mucha gente no sabe que en realidad Dios, que es misericordioso, hizo una promesa que está en Génesis. Cuando Dios destruyó todo ser viviente, excepto los que Él salvó, Él hizo una promesa ahí. Y ahí se los dejo de tarea para que vayan y lean eso. Cristo, Dios, puso un arco iris como una señal. No les voy a decir, vayan y búsquenlo en la Biblia para que ustedes investiguen cuál es la promesa. Dios ya no va a destruir. ¿A quién? Vayan e investiguenlo.
En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Nosotros somos Egipto, aquí hay un altar, nosotros somos el templo de Dios y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Nosotros clamamos a Dios por aquellos que nos oprimen, que nos causan dolor, miedos, angustias, que son los demonios, y Él les enviará, aquí está el Evangelio, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre, Cristo Jesús. Y Jehová será conocido de Egipto, y de los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio, morir a nuestros deseos pecaminosos, y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Aquí entra la fidelidad de Dios, de ser fieles a Dios. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará del corazón, de la esclavitud, del pecado. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendicirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. En la carne, el pueblo de Israel va a conquistar desde Egipto hasta Irak. Esto todavía no ha pasado, hermanos. Todavía no ha pasado. De hecho es simbólico. O está pasando, ¿verdad? Ahorita, todo el Medio Oriente, todo el Medio Oriente quiere destruir en su corazón a Israel. Y no pueden porque están protegidos por el Señor. Entonces, eso ahorita lo podemos ver. Pero ese es un símbolo de la iglesia, de cómo la iglesia tiene poder a través de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, de poder conquistar para que ya esos demonios dejen de asustarnos, de esclavizarnos, ¿verdad? Esta es la profecía de la que Cristo dijo, ¿verdad? Él dijo que el hermano iba a entregar a su hermano, el padre al hijo, el hijo al padre, la suegra a la nuera a la suegra. Esto está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Vivir en paz. Podemos predicar la paz, ¿verdad? El que cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios es salvo. Ahí punto, se acabó. El que cree es salvo. Y déjenme darles el versículo. Con esto termino. Romanos 3:28. Lean ustedes el contexto. Déjenme
comenzar desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, que es simbólica, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, el Evangelio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Cuál jactancia de que cumplen la ley? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Nosotros somos justificados no por cumplir los mandamientos del antiguo pacto. Nosotros somos justificados por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque si fuera completa con nuestras obras, entonces vamos a ver lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a comenzar desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Anduvieron, no que sigan, ¿ok? No que sigan, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los demonios que operan, el espíritu de Satanás, que opera dividiendo con los hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Ya sea adulterio, ya sea robar, mentir, criticar al prójimo, deseando la mujer del prójimo, no honrando a Dios, pensando que nosotros somos buenos, yo no le hago daño a nadie, que no sé qué, cuando la palabra dice que todos somos pecadores. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, estamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él, estando muertos en el pecado, nosotros creemos al Evangelio y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús en el cielo mismo, hermanos. Nosotros no tenemos una entrada a un templo hecho por manos de hombres. En el cielo mismo. ¿En dónde debemos de congregarnos? En el cielo mismo, así como dice en la carta a los Hebreos. Debemos de congregarnos ¿cómo? En oración, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque si fuera creer en el Evangelio más mis obras, entonces ya tendríamos de qué gloriarnos. Ah, mira, Señor, yo creo en ti, pero mira lo que yo hago. Yo soy bueno, ¿verdad? Porque yo creo en ti, pero yo soy más bueno que aquel, porque aquel no hace lo que yo hago. ¿Se fijan cómo no? Entonces ya yo tendría de qué gloriarme si yo hiciera cosas que otras personas no hacen. No, 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 no. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, ¿por qué el Señor permite, verdad, que se divida? Hay división, en donde quiera hay división, hermanos, en donde quiera. Búsqueme usted una familia, búsqueme usted un sindicato, búsquese un gobierno, búsquese donde sea, hermanos, en todo hay división. Un matrimonio va a estar dividido, siempre va a haber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se combate eso? Con el amor. Y ahorita voy a hacer el siguiente estudio en relación a esto, con el amor. Ese es el mandamiento que tenemos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Así como yo los he amado, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Morimos a los deseos carnales, ¿verdad? ¿Qué quería yo? ¿Qué quería yo? ¿Verdad? No, yo no puedo presumir, yo soy salvo por la fe. ¿Qué quería yo? ¿Dinero? ¿Para qué? Para proveer a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis hijos. ¿Verdad? Yo no trabajaba para mí, yo trabajaba para mis hijos, para mi familia. Entonces, el Señor nos llama. Entonces el Señor quita ese deseo que teníamos antes. No, no fue que yo me propuse, no, me voy a proponer, ya no. No, 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 no. Esto viene de Dios. Esto nace de Dios. O sea, yo no me propuse hacer eso. No, ahora me voy a proponer. No, 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 no. Esto es un don de Dios. Entonces dice el Señor, hijo, quiero que trabajes para mí, quiero que prediques el Evangelio, quiero que compartas lo que yo te voy a enseñar, compártelo con tus hermanos. Digo, está bien, Señor. Y entiende tú también, ¿verdad? Te entiende tú también, ¿verdad? Que no se te suba el orgullo. Lo más importante aún, es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario. Y eso es muy grande, pero todavía es más grande amar. Ese es el ministerio más grande que hay, amar. Entonces se puede amar. Entonces, ¿cuál es la manifestación más grande de amor? La que hizo Cristo. Entonces, ¿cuál es la manifestación de amar a nuestro prójimo? Dejar nuestros deseos carnales, ¿verdad? Yo todavía quisiera proveer para mis hijos. Me dice el Señor, no te preocupes de tus hijos, yo proveo para ellos, ¿verdad? Tú sírveme a mí. Digo, está bien, Señor. Yo por eso recibo críticas como no tienen idea, pero yo entiendo. O sea, una persona que no entiende lo que yo sé, pues ¿cómo me va a entender? Es obvio, ¿verdad? Para mí es una gran bendición y yo me siento, yo digo, qué bonito que el Señor haya puesto la mirada en mí, que yo soy un pecador, así como todos ustedes. Entonces yo le doy gracias Padre, porque me tuvo por fiel, ¿verdad? Ayúdeme a yo honrarlo, ¿verdad? Y a seguir compartiendo la palabra de Dios con amor,
¿verdad? Si alguna vez yo he ofendido con una palabra, tal vez así, ¿verdad? Yo le pido perdón a cualquier persona que se haya sentido ofendido. De lo único que yo no me puedo disculpar es de que yo predique el Evangelio. El Evangelio se predica y yo nunca voy a pedir disculpas por eso. O sea, el predicar el Evangelio es necesario. Entonces, nada más hay uno. No hay dos, no hay tres, hay uno. El amor de Dios. Entonces, eso es lo que yo predico. Si eso le ofende a alguien, yo no me puedo disculpar por eso. Ahora, de que si de repente yo haya dicho algo que ofenda a mis hermanos, que está fuera del Evangelio, yo les pido perdón. No es mi intención, de verdad, no es mi intención, pero, ¿verdad? Teniendo en cuenta, ¿verdad? Que debemos de ser uno. Ya déjense de eso, hermanos. Ya de que andar criticando a los testigos de Jehová, porque en realidad, si se fijan, al último, la mayoría de la gente no lo entiende. No entiende el Evangelio. O sea, no, es que los testigos de Jehová no creen esto. No, es que no. Bueno, ellos se reúnen para honrar a Jehová, pero también aman a Cristo. Aman a Cristo. Entonces, a lo mejor no tienen todo el conocimiento, y sí los hay personas que sí tienen el conocimiento. Sí los hay. Entonces, de repente Dios les abre el entendimiento y de repente hacen preguntas y ahí en las mismas congregaciones de los mismos testigos de Jehová les dan duro. Así lo profetizó Cristo. Dijo que nos iban a dar duro en nuestras mismas congregaciones. Entonces no es para... Pero esas personas que están en esos grupos tienen que dar testimonio del amor de Dios, ¿verdad? En el siguiente estudio hago esto. Entonces, la profecía de contra Egipto, nosotros somos Egipto, ¿verdad? Somos la tierra donde vienen los demonios, somos esclavos de ellos, pero viene un libertador que es Cristo Jesús, nos saca de ahí, nos libera de las redes, nos libera de los lugares en donde andamos nadando simbólicamente, y Dios nos da libertad, nos libra. Ahora ya somos libres, no para ser esclavos del pecado otra vez, no para seguir pecando, no. Al que peca deliberadamente y pisotea la sangre del Cordero, pobre de esa persona. Porque si antes era por los 10 mandamientos, había castigo. Si ahora se peca deliberadamente y pisotean la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, pobrecito de él, pobrecito de ella. Tengan cuidado, hermanos, ¿ok? Dios me los bendiga. Vamos a seguir estudiando, pidiéndole sabiduría al Señor para que ponga Él en nosotros el temor que Él se merece. Nosotros debemos de temer solo a Dios, a nadie más. A nadie más. ¿Y qué hace Dios cuando le tenemos temor? ¿Qué nos dice? No temas, hijo, no temas. O sea, no se trata de que Dios dice, ok, me tienes que temer a mí. Entonces tú vienes y dices, Señor, perdóname. Y te dice, te toca y te dice, no temas. Yo te amo, no temas. Pero debe de empezar de ahí, ¿verdad? El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? Alejarnos del pecado. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.